Nuevamente aquí, amados hermanos, para aprender más acerca de la palabra del Señor y poder ser instruidos por nuestro Espíritu Santo y también por la palabra del Señor, que es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Vamos a orar para que el Señor nos sea ministrando en esta hora, en esta tarde, y que su presencia pueda manifestarse en su vida, allí donde está usted y también aquí donde estamos nosotros. Papito hermoso, gracias. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra, porque tenemos todavía libertad en este país, porque podemos aprender más de ti, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros y es quien nos guía a toda verdad. Sigue guiándonos, Señor, sigue capacitándonos, sigue equipándonos, sigue instruyéndonos para ser hombres y mujeres entendidos en los tiempos y en lo que tú anhelas para nuestras vidas. Muchas gracias, papá. Bendecimos nuestra nación de Chile. Te pido, Señor, de que tú en este tiempo que has traído, este tiempo de estar juntos como familia, Señor, que tú has permitido, Señor, que podamos, Señor, salir mejores discípulos, mejores padres, mejores hijos tuyos, Señor, para bendecir tu iglesia y para bendecir la nación donde tú nos has puesto, Señor. Bendecimos Israel también, Señor, y te pedimos de que tú sabemos, Señor, lo que va a pasar en Israel. Lo dijeron los santos profetas, también lo dijo Pablo y también Juan, el discípulo amado, Señor, en el Apocalipsis acerca de todo lo que se iba a venir, y ya lo estamos viviendo, los postreros tiempos. Tu venida está cada vez más cerca y anhelamos tu venida, Señor. Pero bendecimos Israel, porque tu palabra dice que los que te bendigan serán bendecidos. Y bendecimos Israel, bendecimos Jerusalén. Orad por la paz en Jerusalén, dice la palabra. Y hacemos eso, oramos a favor de Jerusalén, a favor de ese pueblo hermoso, Señor, que tú escogiste un día para que fuesen parte tuya. Y sé, por lo que dice la palabra, que muchos se van a convertir, muchos van a llegar a los pies de Cristo en Israel para la gloria tuya. Gracias, papá. Gracias, Señor. Por eso es bendecida esa tierra santa, la nación de Israel, para la gloria y honra de tu santo nombre. Espíritu Santo, guíanos, ayúdanos y que podamos aprender acerca de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver acerca de una mujer que a mí siempre me ha impactado, como ella, su vida, como ella tenía una pasión y un amor por nuestro Señor. Vamos a ver en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Primero le voy a comentar, bueno, todos sabemos que es María de Betania, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, pero quisiera darle un pequeño contexto histórico. Betania, la palabra Betania significa casa del pobre. Eso es tanto en arameo como en griego. Casa del pobre. Y Betania era una aldea pequeñita que quedaba como a 4 o 5 kilómetros de Jerusalén. Y Betania, yo siempre lo he dicho, era un lugar de confort, era un lugar de reposo para nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que Él visitaba Betania era un tiempo, yo creo, no sale en la palabra, pero por lo que yo veo a través de las Escrituras, que el Señor llegaba a este lugar, llegaba donde sus amigos, María, Marta y Lázaro. Y Él, yo creo que tenía un momento de relajo, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque Él siempre estaba siendo, ya sea acosado, por un lado bien, por las multitudes, se puede decir,
que seguían a Jesús kilómetros y kilómetros en el desierto, y que las multitudes, la mayoría, lamentablemente iban solamente por el beneficio que podían sacar del Señor. Y eso es lo que yo no quiero que acontezca con la iglesia de Jesucristo. Que no sigamos al Señor por los beneficios que Él nos puede dar, porque me puede sanar de una enfermedad, porque me puede dar trabajo, porque puede arreglar mi matrimonio, que lo hace. No estoy diciendo que el Señor no lo haga, lo hace, pero a veces nos acostumbramos a pedir en vez de ofrecer. Y las multitudes eran así. Las multitudes iban tras Jesús no porque lo amaran, sino por el beneficio que podrían sacar de Él. Nosotros debemos seguir a Jesús, y si nos decimos cristianos y seguidores de Cristo, es porque le amamos. No importa si Él no me sana de la enfermedad, yo lo sigo amando. No importa si yo me quedo sin trabajo y en un buen tiempo quizás no adquiera un trabajo, yo lo sigo amando. Yo no por la circunstancia que yo esté viviendo voy a sacar mi mirada de Cristo, como hablábamos hace no sé cuántos mensajes atrás, que nosotros debemos proseguir a la meta, mirando el blanco, mirando a Cristo, para ser más como Él. Las multitudes eran así. Lamentablemente seguían al Señor solamente por sacar un provecho de Él. No seamos así nosotros, iglesia, con Él, porque Él no se lo merece. La segunda persona, se puede decir, que lo acosaban al Señor eran los fariseos. Los fariseos lo criticaban, que los fariseos hablaban mal de Jesús, los fariseos. Entonces Jesús, y no sean menos ser como los fariseos de estos tiempos. Los fariseos de estos tiempos quizás no crucifican a Jesús, pero sí crucifican a la iglesia. Hablan mal de los pastores, hablan mal de los hermanos, de los líderes, de la iglesia en general. No. Si nosotros decimos que amamos a Dios, la palabra dice claramente que debemos amar lo que Él ama. Y Dios ama a la iglesia. Y si yo digo que yo amo a Dios, tengo que amar a la iglesia. Porque la iglesia, yo lo enseñé mucho tiempo atrás, es la ayuda idónea del Señor, porque el Señor Jesucristo se va a casar con su iglesia, que somos nosotros, en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19. Después vamos a hablar de Apocalipsis, porque tengo todo un estudio tremendo, revelación del Señor y hermoso del Apocalipsis, de los postreros tiempos, que ya lo estamos viviendo. Entonces no seamos tampoco como los fariseos, que critican y que despedazan, descueraban a Jesús, hasta lo mandaron a matar. Nosotros no seamos así con la iglesia, no seamos así con quién es tu líder, quién es tu pastor. Nosotros, y yo aprendí desde pequeño, debemos orar a favor de nuestros pastores, debemos bendecirlos, debemos levantarle los brazos. Y no solo a los pastores que lo necesitan, sino que también en el cuerpo de Cristo, a cada hermano, a cada hermana que está en necesidad, que está pasando un momento difícil, orar por ellos, estar al lado del Señor. Decía, llorar con el que llora y reír con el que ríe. Serán enseñanzas básicas, sencillas, pero muy efectivas, tanto en el mundo espiritual como en el natural, que Jesucristo impartió y enseñó. Hablando acerca de Betania, bueno, para mí era un lugar de confort, como le digo, y de relajo para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, a donde hacía tantos milagros, la gente lo seguía y querían saber más y querían que le hicieran más milagros a mucha gente. Pero Jesús, yo creo que llegaba a ese lugar de Betania y podía sacarse quizás las sandalias, quizás tirarse en un sillón o en una cama y descansar, y quizás podía dormir un buen rato, porque siempre o estaban los discípulos acosando al Señor, de buena manera estoy diciendo, o estaban las multitudes o estaban estas personas que lo criticaban. Pero cuando llegaba a este lugar de descanso, de reposo, de relajo,
él yo creo que ahí podía conversar, a pesar que ellos igual le hacían preguntas, pero él tenía más confianza. Eso es Betania para mí, un lugar de confianza del Señor. Eso es Betania. Y hoy día la prédica tiene que ver con Betania, pero yo la titulé ¿Cuál será tu actitud? Ese es el título, se puede decir, de la prédica de hoy. ¿Cuál será tu actitud? Aquí vamos a ver qué actitud, pero ¿cuál será tu actitud? Vamos a ver en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. La palabra del Señor dice así: Aconteció que yendo por el camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada, preocupada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, dice el Señor. Y María ha escogido la buena parte, o la mejor parte, la cual no le será quitada, dice la palabra. ¿Se dan cuenta? Marta estaba preocupada y afanada de servir. No es malo servir, pero ella estaba ahí. Llegó el Señor, ellos sabían quién era Jesús de Nazaret, todos sabían que era un profeta, algunos decían que era Elías, pero ellos sabían que Él era el Mesías, que Él era el Hijo de Dios, el que había de venir, el que los profetas habían profetizado 800 años antes que Jesucristo llegara a la tierra, naciera en Belén. Entonces, Marta en un momento que el Señor llega y viene y le dice: Marta, afanada estás con muchas cosas que hacer, muchos quehaceres. Y le dice: pero tu hermana ha obtenido o ha escogido la mejor parte, la buena parte, dice, la cual no le será quitada, dice la palabra. ¿Se dan cuenta? No le será quitada esta parte de que estaba buscando más de Él, porque se postró, se sentó a los pies de Jesús a escucharlo a Él, dice, a oír. Dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero ella, María, se sentó en el suelo a escuchar al Maestro, a escuchar lo que Él tenía que decir, que enseñar. Eso es lo que el Señor nos está enseñando hoy en esta su palabra. La palabra también dice en Juan capítulo 11. Vamos a Juan capítulo 11. Vamos a ver otro acontecimiento en el cual también involucra a esta mujer, María. Juan capítulo 11, del verso 17 al 32. La palabra del Señor dice así: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, eso es entre 4 a 5 kilómetros, estaba relativamente cerca de Jerusalén, donde se encontraba el Señor, y vino a este lugar después de 4 días que ya había muerto Lázaro. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarle
porque nosotros sabemos que en este episodio Lázaro había muerto. Entonces Marta, cuando oyó, dice la palabra, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a su hermana, María, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él, hacia Jesús. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí, donde estaba su hermano, obviamente. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo María? Se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Aquí hay dos actitudes de dos mujeres. Uno, que cuando el Señor llega y entra en la aldea, en Betania, llegó Marta. Cuando oyó que Jesús estaba por allí, dice que llegó Marta y le dice: Señor, le dice acá claramente, yo lo voy a leer nuevamente. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús vino, salió a encontrarle. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esa fue la actitud de Marta. Señor, si hubieses tú estado aquí cuando yo te llamé, te mandé a llamar, mi hermano no habría muerto. Pero ya no se puede hacer nada, ya murió. El Señor le declara una palabra y le dice: tu hermano resucitará. Y ella, siempre pensando en lo natural, dice: sí, yo sé, va a resucitar en el día postrero. Ya ahora está muerto, ya hace 4 días. Pero ¿saben qué? El Señor después declara la palabra: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Pero después ella se va a la casa y le dice a María, su hermana, la que estábamos hablando recién, la que escogió la mejor parte, ¿se acuerdan? A los pies de Jesús. Y de repente María viene, cuando Marta le dice a María: el maestro está allá y te quiere ver. Y dice que ella salió deprisa, salió corriendo. Pero apenas llegó ante la presencia de Jesús, ¿qué hizo María? Se postró. Se postró en tierra, dice la palabra. Se postró, ¿y qué dijo? Con toda humildad, ella dijo: Jesús, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y dice que ella lloraba. ¿Se dan cuenta que son las mismas palabras, pero la actitud es diferente?
Las mismas palabras utilizaron tanto Marta y María. Marta, más de reproche hacia Dios, más de confrontar a Jesús. ¿Y cuántas veces usted no lo ha hecho? ¿Cuántas veces quizás yo no lo he hecho? Hemos querido confrontar al Señor. Hemos querido decirle lo que Él tiene que hacer. Lo que yo pienso que Él tendría que haber sido cuando quedé sin trabajo. Cuando mi matrimonio se destruyó. Cuando mi hijo se fue a las drogas. Cuando mi hija quedó embarazada. Cuando mi esposo se fue de la casa. Cuando me pasó algo terrible en mi vida. Y le reprochamos a Dios, como lo hizo Marta. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Por eso la prédica de hoy es, ¿cuál será tu actitud? María tuvo una actitud de humillación ante Dios, de humillación ante Jesús, ante su Señor. Y ella le dijo lo mismo, pero en un tono de humildad. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y dice que al verla llorar, dice que el Señor se conmovió en su espíritu. Se conmovió totalmente. Y fue más que nada, más que ver llorar a los demás, fue ver llorar a María, porque Jesús la conocía. Pero siempre se dan cuenta que María tenía una actitud diferente a Marta. En Lucas 10, podemos ver de que Marta estaba ahí afanada, sirviendo, pero María estaba a los pies de Cristo. En esta segunda, Marta va y increpa a Jesús, y María dice las mismas palabras, pero se postra, se humilla ante su Señor. Y ahora vamos a ver un tercer episodio, que es el último, que sale en Juan capítulo 12. Juan 12 del 1 al 8 dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, dice la palabra. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le habría de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis entre ustedes, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí esta mujer hace un acto profético. Si ustedes no se han dado cuenta, María quebró el frasco de nardo puro de mucho precio que dice acá, y dice que enjugó los pies de Jesús, los limpió. Hizo un acto profético por lo que dice Jesús. Déjala, le dice, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Pero aquí yo puedo ver 4 tipos de cristianos en este episodio de la palabra. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? Según lo que sale aquí en la palabra. Dice que sale, como dice acá claramente, que 6 días antes de la Pascua vino Jesús otra vez a Betania,
donde estaba Lázaro, el que había muerto, en el capítulo 11. Dice, y le hicieron allí una cena en honor a él. Marta, ¿qué hacía? Otra vez estaba sirviendo. Entonces, ahí hay un primer tipo de cristianos, los que sirven en la iglesia. Y son buenas personas, son personas que siempre están ahí, serviciales, y eso es maravilloso, tener personas que siempre están ahí. Sí, ¿en qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Son personas que se necesitan en la iglesia. Pero Marta siempre estaba allí sirviendo. ¿Qué tipo de persona el Señor conmueve su corazón? ¿Qué tipo de personas conmueve su espíritu? Aquí lo vamos a ir dilucidando. El primer tipo de persona entonces son los que son como Marta, que están siempre sirviendo. El segundo tipo de personas son los que son como Lázaro, como dice acá. Marta estaba sirviendo, Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Lázaro estaba sentado en la mesa. ¿Qué se hace en una mesa? Se come, ¿cierto? Son el tipo de personas que van a la iglesia, se sientan y reciben el alimento espiritual. Y lo reciben, pero no hacen nada. No sirven, no ponen en práctica las palabras que se dan. Son personas que están cómodas en la iglesia entre las cuatro paredes y que van, se sirven el alimento espiritual, después se van. Una semana después vuelven, se sientan a la mesa, vuelven a comer y se van. Y eso es todo lo que hacen. Y después son unos obesos espirituales porque han comido mucho. O simplemente son unos cabezones espirituales porque conocen. Tienen mucha información, pero nada de revelación, como dije yo la vez anterior. Entonces el primer tipo de cristianos es como Marta, que sirven. El segundo es como Lázaro, que se sientan simplemente a comer. El tercer tipo de cristiano sale aquí y es Judas Iscariote, hijo de Simón, que dijo, ¿y por qué este perfume no fue vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Porque este perfume que Marta rompe, que es de nardo puro, dice la palabra, era utilizado solo en dos ocasiones. La primera era cuando la mujer se iba a casar. Entonces el frasco de alabastro o de nardo puro dice que no se podía abrir, no tenía dosificador como el que usamos nosotros hoy en día, no era de ese tipo de perfume. Era un perfume carísimo porque costaba 300 denarios, que era el sueldo de todo un año de una persona. El sueldo de todo un año. Calcule el sueldo suyo, multiplíquelo por 12. El sueldo que recibe mensualmente, multiplíquelo por 12. Eso era lo que costaba este perfume, carísimo. Y se utilizaba en dos ocasiones. Cuando la mujer se iba a casar, se quebraba y se derramaba en todo el cuerpo de la mujer. ¿Para qué? Para que su esposo disfrute de su esposa, de su mujer. Ese olor era maravilloso. Y la segunda vez que se utilizaba, según la costumbre judía estamos hablando, se quebraba cuando alguien iba a morir. Cuando alguien estaba ahí muerto y se le derramaba todo este perfume en todo su cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el cuerpo humano se descompone y como ese era muy fuerte este olor del nardo puro, se ungía, se puede decir, todo el cuerpo de la persona muerta para que no expeliera ese olor tan desagradable de la descomposición del cuerpo humano cuando está muerto. Amén. Así que él dijo esto, el tercer tipo de cristiano son esas personas que no hacen nada más que criticar en la iglesia. Critican todo. No les gusta la música, no les gustan las prédicas, no les gusta la enseñanza, no les gusta cómo se visten las hermanas, cómo se viste el pastor, no les gusta nada. Todo siempre lo están criticando, hablando mal del prójimo, hablando mal del hermano, hablando mal del pastor, hablando mal de todo, de los niños que meten mucha bulla. ¿Qué tipo de cristianos queremos ser? ¿Como Marta, que sirve?
que está afanada y turbada, que está preocupada siempre, nunca está enfocada en el Señor, en el sentido de estar confiando en Él, sino que siempre preocupado por todo lo que está aconteciendo, o el coronavirus. Somos como Lázaro, que estamos sentados a la mesa, solo recibir, no hacer nada, no servir, no ayudar, no cumplir con el propósito que Dios nos trajo a la tierra. Cómodos entre cuatro paredes, Lázaro. Judas, somos como Judas, criticamos, estamos siempre criticando, que no me gusta cómo enseñan, no me gusta esto, no me gusta esto otro, hace mucha calor en este lugar, hace mucho frío, siempre criticando. Mas el Señor quiere que tengamos una actitud, la que tuvo esta mujer. Ese es el cuarto tipo de cristianos y que el Señor busca, ese tipo de hombres y de mujeres. Esa es la generación que el Señor está buscando. La generación de María, que tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello, y toda la casa se llenó del olor del perfume. Fue un perfume grato, fue algo agradable ante los ojos de Dios, fue algo agradable ante los ojos de Jesús. Fue un perfume agradable, fue un incienso grato que subió ante su presencia. Eso debemos ser nosotros. Por eso Pablo decía en Romanos 12 que debemos ser el sacrificio vivo, santo y agradable ante Él. Que subamos como un olor fragante nuestra vida, la suya, la mía. Que pueda subir como un perfume de nardo puro, agradable, hasta el tercer cielo, y que el Señor, cuando lo inhale, Él diga: ¡ay, está mi hijo! ¡Ahí está mi hija! Me complace su perfume, me complace su actitud, me complace. Por eso la palabra de hoy y la pregunta es: ¿cuál será tu actitud ante Él? ¿Será de solo estar afanado y turbado, preocupado de todo lo que acontece, preocupado de lo que está pasando con la economía? ¿Será de estar solamente sentado ahí, recibir y no hacer nada, ni por el Señor, ni por la iglesia? Solo recibir. Años así, sentados, calentando bancas o asientos. ¿O será la actitud de Judas de crítica? Porque es fácil criticar, es fácil. Cuando vemos un partido de fútbol y estamos viendo ahí: yo hubiera hecho este cambio, se le fue el penal, mira lo malo que es. Pero la cosa es estar allí, pateando el penal, la cosa es estar allí como técnico, director técnico, y estar viendo qué cambios hago. Porque es fácil criticar desde aquí. Porque después de la guerra todos somos generales cuando ganamos. Pero es diferente estar, es diferente ser guiado por Él. Es diferente hacer la voluntad del Padre. Y María siempre buscaba agradar el corazón de Jesús, el corazón de Dios. Y acá se ve que María rompe este frasco y lo ofrece. Ella ofrece sacrificio de alabanza. Ella ofrece lo que más era de mayor precio y valor en su vida. Ella lo ofrece todo para Él. ¿Y cuál es lo de mayor valor en tu vida? ¿Qué es lo de mayor valor en mi vida? Nuestra propia vida, nuestro corazón. Es de ofrecerlo a Él, tal como lo hizo la reina Esther, de ofrecer un banquete al rey. Ofrecer más que pedir y recibir. Ofrecer banquete, ofrecer nuestra vida a Él, porque Él se lo merece,
porque tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Señor. Así dice la palabra. Es una generación que te ama. Nosotros debemos ser una generación que está apasionada por Él. Una generación que lo ama con todo su ser. Esa generación debemos ser nosotros. La palabra dice de que y la hora es ya, de los verdaderos adoradores. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, 24 y 25. Porque esta es la generación que busca al Señor que le adoren. Los que adoran en espíritu y verdad. Esta mujer se movió en el espíritu. Esta mujer hizo un acto profético cuando rompe ese frasco de alabastro, porque aquí el Señor lo dice: déjenla, porque para el día de mi sepultura ha hecho esto. Ha sido guiada por el Espíritu de Dios. Era una mujer que estaba conectada con el corazón de Dios. Así necesitamos mujeres hoy en día en la iglesia. Mujeres conectadas con el corazón de Dios. Hombres conectados con el corazón de Dios. Calibrados con Él. Una generación apasionada por Él. Una generación que lo ama a Él por sobre todas las cosas. Una generación que anhela la presencia de Dios. Anhela su compañía. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que el Señor nos está hablando a través de las Sagradas Escrituras hoy. Que tengamos la actitud de María. ¿Cuál será tu actitud? Es el título de esta prédica. Y usted diga: la actitud, quiero tener, Señor, la actitud de María de Betania. Quiero tener esa actitud que ella se tiraba al suelo, se postraba. Esa actitud que se sentaba a escuchar tu voz. Esa actitud que se postraba y decía: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano. Esa actitud de humildad, esa actitud de humillación, esa actitud de adoración en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor anhela de ti y de mí hoy. No mañana, hoy, que lo amemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Oye, oh Israel, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque este es el principal y más grande mandamiento. ¿Cuál será tu actitud? Seamos como María. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias por aprender de esta mujer de Dios tuya, Señor. Gracias, Señor, porque nos enseña a que debemos ser, Señor, como ella. Debemos ser y entregar, Señor, todo a ti, Señor, hasta lo de mayor valor, porque tú te lo mereces, Señor. Porque no hay otra persona que se merezca todo de mí, mi amor, mi adoración, mi admiración, mi deleite. Todo te lo mereces tú, Señor. Todo tú, Señor. Haz que podamos tener esta actitud que tenía María, de humillación, de adoración, una adoración genuina, porque tales adoradores busca el Padre que la adore. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús.